Corape informa. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen a través de los medios comunitarios de Corape? En este momento vamos a escuchar a la abogada Alexandra Benalcázar del colectivo Lilas en Acción para conocer cómo se proyecta el panorama para los diferentes casos de femicidios para este 2026. Según la abogada, puntualizó que en una de estas proyecciones o de estos posibles escenarios no se evidencia diferencia alguna o una disminución en el número de cifra de casos de femicidios en el país. Buenos días, un gusto saludarles y saludarle a la audiencia de Corape. Bueno, hay un protocolo para las muertes violentas en caso de ser mujeres, no importa la edad. Se sigue el protocolo. Generalmente la mayoría nos ha demostrado, sobre todo en los casos que nosotros hemos llevado, que estos son femicidios. Entonces, existe este protocolo. Lamentablemente, el momento en que la policía hace la recolección de las evidencias, se pierden muchísimos indicios, inclusive a veces son mal realizados y eso ya en el posterior juicio se anula, y por eso nosotros generalmente en las mesas técnicas que tenemos permanentemente con el Consejo de la Judicatura les hacemos estas observaciones, porque en el inicio, donde DINASET es quien toma las evidencias, generalmente hay bastantes falencias, se pierden, se contaminan, se pierde la cadena de custodia, en fin, pasan muchísimas cosas y lamentablemente ya sin esas evidencias no se puede avanzar, sobre todo a concretar un caso de femicidio. Ahora, ¿por qué se da, por ejemplo, estas situaciones por parte de las instituciones que están encargadas de hacer las pericias? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Es tal vez falta de capacitación? ¿Cuáles son las causas? A ver, recordemos que el año pasado, que fue un año súper violento, se terminó con 349 femicidios, cifra en la que nos mantenemos de que no estamos de acuerdo porque nosotros sabemos internamente, extraoficialmente, de que la cifra es mucho mayor y porque inclusive en muchos casos no se denuncia. Si bien es cierto, cuando las víctimas acuden al sistema y realizan la denuncia, no tenemos empatía por parte de las instituciones, sobre todo de la Policía Nacional. En muchos casos ellos son, y se les ha hecho estas observaciones, ellos son como un juez que les dice no denuncie porque es su esposo, no denuncie porque es el papá de sus hijos, etcétera. Y hasta ahí no avanzamos más. Entonces, el primer filtro, el primer impedimento es la Policía Nacional. Eso también se les ha dicho en las mesas técnicas. Y cuando lamentablemente ya pasa un posible femicidio, como insisto, en el recogimiento de las evidencias, de los elementos de convicción luego, se rompen algunos protocolos y eso invalida lamentablemente la prueba. Entonces, la policía tiene capacitación, creo que es una de las instituciones que se pasa constantemente en capacitación, porque hay violencia y de hecho hay algunos elementos que han sido condenados de la policía porque lamentablemente hay un espíritu de cuerpo y eso también lo hemos tratado en varias conferencias, en varias charlas. Hay un espíritu de cuerpo de impunidad para la policía, entonces lamentablemente una estructura tan abusiva, tan grotesca como la policía no puede pues tener una empatía para ciertos casos. Insisto, son 349 femicidios con los que se cerró el año pasado, son muchísimos, entonces también los elementos policiales están a cada momento recogiendo, recordemos que ahorita estamos en cerca de las 22 horas cada víctima, entonces recogiendo evidencias, recogiendo estos indicios y pues podría decir que no tienen un tratamiento adecuado. Entonces, ahí nace la complejidad de este asunto y el momento en que obviamente las defensas técnicas, tanto del agresor como de la víctima, comienzan a analizarlas, muchas de esas se pierden, no las hacen válidas. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que nosotros hemos expuesto en las mesas técnicas. ¿Se conoce tal vez o se tiene un estimado de cuántos casos han iniciado siendo tipificados como suicidio y luego se han comprobado como femicidios? No contamos todavía con esa cifra
Recordemos que estas cifras con las que nos manejamos es levantada por la sociedad civil, es levantada por algunas organizaciones, no es levantada por la institución. De hecho, el Consejo de la Judicatura toma este trabajo de algunas organizaciones y obviamente las presenta como cifras oficiales. Por eso es que nosotros decimos que los 349 femicidios con los que se cerró el año pasado no pertenecen a la realidad, no, porque se pierden denuncias, se pierde esa data que nosotros constantemente estamos solicitando. Adicionalmente, acceder al sistema de justicia también cada vez es mucho más complicado. Por eso las mujeres además es muy tormentoso y sobre todo muy revictimizante poner una denuncia, pero no solo es poner la denuncia y no solo es que le den la medida de protección en muchos de los casos, sino ya seguir el proceso. Es muy revictimizante, además de que es doloroso y cuesta dinero. No importa si lo hacen con el defensor público, igual cuesta dinero. Entonces, por todo eso, lamentablemente muchas víctimas desisten de seguir el proceso y ya no se tienen esas cifras reales. O sea, todas estas observaciones nosotros hacemos porque lamentablemente vemos que cada vez más mujeres dejan de denunciar, a pesar de que nosotros estamos haciendo y tenemos talleres y tenemos campañas invitándoles a que no se queden calladas, a que no estén solas, pero ya en el sistema de justicia, ya en el proceso, es muy complicado llevar un proceso de estos. Entonces hablamos de que tal vez por este tema que las víctimas no denuncian es más una desconfianza en el sistema de justicia. Por supuesto. Y no solo en este momento las víctimas, todo el país. Solo los escándalos con los que están ahorita los altos mandos, los funcionarios, la cara de la justicia, del Consejo de la Judicatura, los jueces cuestionados, el máximo líder de la Corte Nacional, o sea, entonces, ¿qué confianza se tiene ahorita? Una percepción de desconfianza. Y las personas, la ciudadanía dice, mejor evito, mejor ya no hago nada. Y insistimos, esa es la data que se pierde, ese es el problema real que en este momento nosotros estamos afrontando. Y ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, con la situación de los niños que quedan en la orfandad? Porque muchas de las víctimas de femicidio pues dejan hijos en esta situación, pero en otros casos ha dado también en donde los propios hijos quedan a veces en manos de los agresores. ¿Cómo trata el sistema de justicia estos casos? Bueno, nosotros estamos haciendo el acompañamiento de 2 casos así. Entre ellos el de Gabriela Cárdenas. Nosotros hemos interpuesto el respectivo proceso ante la Junta Cantonal. La Junta Cantonal, recordemos que era una institución expedita, rápida. Lamentablemente ha pasado más de 1 año y medio y no hemos tenido respuesta, a pesar de las diferentes diligencias que nosotros hemos realizado precisamente para que el niño sea entregado a su familia materna, en este caso. También nosotros hemos hecho acompañamientos de los hijos que se quedan huérfanos en los casos de femicidio, pero ¿qué es lo que pasa en este momento? No tenemos ya un Ministerio de la Mujer, entonces eso ha retrasado las solicitudes para que ellos puedan coger los respectivos bonos que nosotros precisamente tramitábamos a favor obviamente de los menores, gratuita de una manera desinteresada por parte de nosotros como organizaciones sociales. Sin embargo, al no contar con el Ministerio de la Mujer y al hacer que se fusione, pues se ha retrasado. Inclusive hay unos nuevos protocolos en esto. Eso hace que se retrase y lamentablemente los huérfanos que quedan en este caso, porque en muchos de los casos los padres van a la cárcel y ya no cuentan con la madre, se quedan con la familia materna generalmente. La familia materna viene solo a componer en muchos de los casos solo de abuelas, ni siquiera de abuelo y abuela, solo de abuelas, o de abuela y tía. O sea, porque somos las mujeres las que nos quedamos nuevamente al cuidado. El caso de mi hija. Yo soy madre de Gabriela Elizabeth Cárdenas Castelo, quien mi hija vivía en mi casa aproximadamente unos 10 años con su expareja Santiago Zeta. Y desde el inicio
Ellos siempre tuvieron problemas, yo observaba, pero yo nunca intervenía en los problemas de ellos, en el maltrato que Santiago le daba al niño, la tortura que le causaba al niño. A mí me partía el alma de ver a mi nieto torturado por su padre. Todos esos rasgos, y después se volvió hasta conmigo como autoritario. Yo tuve que salir de mi casa. Yo tuve que salir para no estar involucrada en problemas de pareja. Me fui a vivir en Guayabamba. Entonces, pero a pesar que yo venía a los 2 meses, o hay veces venía a pasar una semana, un mes, iba y venía, siempre veía yo los maltratos de Santiago, mi hija. Siempre sabía estar que el dinero, ¿por qué se gasta? Y mi hija se quedaba sin dinero porque no sabíamos en qué se gastaba el dinero, lo cual, bueno, el día de los hechos, con todos los antecedentes que yo lo viví, no era el maltrato solo al niño, a mi hija, era contra los animales, que debido a su tiempo, lo diré. El día de los hechos, cuando llamaron y dijeron que Gaby se había caído, yo pensé que mi hija se cayó del balcón adelante. No me imaginé la magnitud que hubiera llegado a quitarle la vida. Cuando dijeron, vino la ambulancia y no se llevó a Gaby. Para mí fue lo más doloroso. Mi hija estaba torturada. Había señal de dedos en las piernas, moretones, había señal de manos en la cara, el cuello cortado. Mi hija sufrió mucha tortura, sus uñitas estaban quebradas, sus falanges fracturados, le toqué. Entonces, como yo pido que haya justicia, porque las investigaciones hemos hecho como mi abogado me ha indicado, todo lo que él me ha indicado lo hemos hecho y hemos estado y estamos por verdad y justicia y no repetición. Y ahora me pregunto y pregunto. Yo me pregunto, porque no sé apegado a derechos, le digo, ¿y mi nieto? Es el hijo de mi hija Gabriela. Mi hija Gabriela amaba profundamente a su niño, porque era su único hijo, y también ella soñaba con ser madre por segunda vez, lo cual no llegó a ser madre otra vez. Y como dijo, para mí, mi hija, jamás desde un principio, con todos los antecedentes vividos, que yo he vivido fue lo primero que dije, Santiago le quitó la vida a mi hija, como lo grité una y otra vez. Y yo quiero que las leyes apliquen a favor del niño, porque al niño está ahorita sufriendo. El niño es el víctima, yo también, nosotros como familia. No solo mataron a mi hija, mataron los sueños de un niño. Un niño, imagínese qué va a hacer cuando sea joven, a pesar que yo como abuela siempre he estado pendiente en la alimentación, en la vivienda y en el vestuario. Las medidas de reparación se tienen que dar en un juzgamiento, no hemos llegado a eso, pero tiene que ser hecho caso a la justicia, sobre todo en materia de niñez, como yo la llamo, porque la custodia emergente es materia de niñez. Sin embargo, se ha puesto un capítulo pequeño en el Código Orgánico Integral Penal, ya le digo, en el artículo 558, numeral 7 de este cuerpo de leyes, para proteger y dar una custodia emergente de este niño, niña o adolescente. No podemos hablar de medidas de reparación integral en este momento todavía, porque no las sabremos. Tendremos que en su momento, sí, solicitar que se realice una pericia, sí, posiblemente
contable en la que se determine el proyecto de vida de Gabriela Cárdenas.